Investigando el pasado nacional, didáctica de las ciencias sociales. Los principales ejes temáticos y problemas de 1831 a 1852 fueron la Guerra Civil de Buenos Aires y el Interior, la Carta de la Hacienda de Figueroa, la Guerra Civil de Tucumán y Salta, la Organización Nacional, el Gobierno de Rosas, las constituciones en el Gobierno de Rosas y la Batalla de Caseros. Elegimos como título el gobierno rosista. La época de Rosas fue un periodo en la historia de la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, en que el poder político estuvo controlado, directa o indirectamente, por el general Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La duración de la misma depende del punto de vista. Si se refiere a la provincia de Buenos Aires, duró desde 1828 a 1852. En cambio, si se refiere a la Confederación Argentina, duró desde 1835 a 1852. Durante el periodo mencionado, Rosas ejerció el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos periodos distintos. El primero, entre 1828 y 1832, y el segundo, entre 1835 y 1852, con su renuncia a raíz de la derrota en la Batalla de Caseros. Durante el periodo no existió ningún gobierno nacional. Rosas no ejerció cargo alguno de carácter nacional, pero las demás provincias le delegaron el manejo de las relaciones exteriores de todas ellas, incluyendo la firma de tratados en tiempos de paz y las declaraciones de guerra. No obstante, el poder real de Rosas excedió en mucho esas atribuciones, ya que por medio del control económico, el dominio militar y la presión política, limitó mucho las acciones de los gobernadores de las demás provincias. De hecho, varios de ellos fueron derrocados por presión de Rosas o por imposición de sus ejércitos, y varios otros fueron elegidos únicamente en función por la buena relación que tenían con él. El rosismo significó el establecimiento de un régimen político autocrático donde el monopolio legítimo de la violencia se utilizó para la persecución de los opositores, su tortura y asesinato. Se estableció un estado policial donde el disenso no era permitido y la represión a la disidencia era una variable constante. Algunos de los interrogantes que surgieron a la hora de tratar este tema fueron los siguientes. ¿Cómo fue el primer gobierno de Rosas? ¿Cómo fue la expedición de Rosas al desierto? ¿Cómo llegó al poder Juan Manuel de Rosas? ¿Quién era Rosas antes de asumir? ¿De qué trata la Carta de Hacienda de Figueroa? ¿Por qué luego del asesinato de Quiroga, Rosas obtuvo de la legislatura la suma del poder público? ¿Qué diferencias tuvo el primer gobierno de Rosas con el segundo gobierno? ¿Qué nos gustaría saber de este tiempo? ¿Qué nos gustaría investigar? Nos gustaría investigar cómo fue la expedición de Rosas al desierto. En 1833, el gobierno de Juan Manuel de Rosas emprendió una gran campaña contra las tribus indígenas que habitaban el territorio sur de la provincia de Buenos Aires, desplegando una táctica ofensiva hacia la frontera sur, consistente en 3 columnas, que partieron desde Buenos Aires, desde Córdoba y desde Mendoza. Las tierras de la región pampeana estaban distribuidas entre indios y blancos. Los territorios que permanecían fuera del alcance de los blancos eran llamados desiertos. Allí se esparcieron las tolderías y ejercían dominio las tribus. El desarrollo del comercio internacional, las importaciones de cuero y carnes saladas permitió a la provincia de Buenos Aires avanzar para incorporar tierras a la explotación ganadera. Al finalizar su gobierno, Rosas impulsó la expedición al desierto con el fin de apoderarse de las tierras ubicadas en el norte de Río Negro y finalizar con las tribus. Esta campaña disminuye los problemas que tenía el gobierno, reduciendo así los gastos. Se llevó a cabo que 3 columnas avanzaran al desierto. La primera columna estaba al mando de Aldao, partiendo de Mendoza. La segunda estaba al mando de José Ruiz Huidobro, partiendo de San Luis, y la tercera estaba a cargo de Rosas, que partió desde Buenos Aires. La única que logró el objetivo fue la columna que partió desde Buenos Aires, que contaba con 1.500 hombres. Lograron alcanzar el Río Negro y Choel Choel. Desde ahí distintas columnas se distribuyeron por distintos rumbos. Esto proporcionó 2.900
leguas cuadradas del terreno para ser incorporadas al pastoreo y redujo la acción de los indios que debieron refugiarse en el sur. Rosas incrementó su prestigio político y pudo contar con un poderoso ejército y la población de la campaña. Elegimos 3 fuentes primarias que explican aspectos del tema investigado, en este caso, la expedición de Rosas al desierto. El primer aspecto refleja la biografía de Juan Manuel de Rosas, ya que es importante saber quién fue la persona que estuvo al mando de esta expedición. El segundo aspecto es un breve video que refleja una breve explicación sobre el acontecimiento. Y el tercer aspecto refleja y se puede ver un mapa donde se observa el recorrido que realizaron las columnas para invadir el territorio. Con el fin de romper las estructuras que enseñan la historia y las ciencias sociales de manera lineal y pasiva, nos impulsamos a vincular aquello que sucedía en un pasado lejano con lo que ha sucedido recientemente en la historia argentina. Es por eso que nos planteamos el siguiente interrogante: ¿cómo trabajaríamos este tema en la escuela? Podríamos analizar imágenes de aborígenes y pueblos originarios, relatos en primera persona, fotografías como documentos históricos que den cuenta de los diferentes pueblos ancestrales sin caer en los estereotipos, ver videos, documentales, como el caso del film Tierra Adentro del 2011, leer y investigar diferentes documentos oficiales, nacionales e internacionales que den cuenta del reconocimiento de los derechos de diferentes pueblos de Argentina y América Latina. Son algunas de las formas en las que nosotras pensamos abordar estos acontecimientos de manera alternativa. De esta manera, los y las estudiantes podrán aprender y comprender la historia desde otras realidades como un proceso donde puedan pensar de manera crítica y reflexiva la posibilidad de problematizar, plantear interrogantes y explicar con sus propias palabras, a la vez de reconstruir la historia de los pueblos originarios mediante diferentes recursos desde la perspectiva de los derechos humanos en el propósito que se persigue desde esta concepción de la enseñanza.